Buenas noches, bienvenidos a su encuentro económico con Julio Villagrán. Este día domingo, ya usted descansando en su casa. Gracias por preferir quedarse con nosotros en este día. Hoy vamos a hablar sobre las reformas a las pensiones, pero desde la visión sindical. Ese es el tema que tenemos para ustedes esta noche. Me acompañan en el estudio dos líderes sindicales del país, Rosval Solórzano, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del órgano judicial SITOC. Muchísimas gracias, muy buenas noches a toda la teleaudiencia que nos honra con estar viendo este programa. Hoy nos permiten también llegar este día domingo hasta la interioridad de su casa. Estamos ahora para aclarar desde la óptica de los trabajadores, los dueños del dinero, la reforma de pensiones. Gracias. También nos acompaña Rodrigo Cerritos, secretario de Educación Sindical del Sindicato de la Industria Aeroportuaria del Salvador y Conexos, que está con nosotros. Gracias, Cerritos, por estar con nosotros. Igualmente, un gusto, un placer poder compartir este espacio a los amigos televidentes, Roswell, y a su persona. Vamos a hablar de pensiones desde la óptica de los trabajadores. Un placer estar acá. Gracias, bienvenidos a Encuentro Económico, a ustedes en casa. Gracias por quedarse con nosotros. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM ya comenzaron a seguir Encuentro Económico. Gracias a aquellos que en redes sociales van a comenzar a participar en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e, y en el canal de YouTube pueden encontrar todos los programas que aquí hemos realizado de Encuentro Económico. Quédese con nosotros, hablamos de las reformas a las pensiones desde la visión sindical esta noche. Ya regresamos. Gracias por quedarse con nosotros en Encuentro Económico. Ya estamos en esta noche para hablar de las reformas a las pensiones desde la visión sindical. Me acompañan dos líderes sindicales del país, Rosval Solórzano y Rodrigo Cerritos, para hablar sobre este tema. Yo quería comenzar, Rosval, un poco ilustrando a la gente sobre qué pasó en 1994 con las reformas a las pensiones. Hubo, dicen algunos, nos vendieron la idea que privatizando el tema de las pensiones, los trabajadores y las trabajadoras íbamos a salir bien en este tema y que nos íbamos a tener asegurada una vida ya en la vejez bastante cómoda, tranquila, ¿verdad? Pero al parecer este tema que hoy se ha vuelto a encender, porque estamos a punto estamos en la discusión más bien de las nuevas reformas, pero yo quisiera que ustedes me ayudaran a ilustrar qué pasó en ese entonces, qué fue lo que se ofreció y por qué pasó todo esto. Bueno, en realidad el tema de la reforma a las pensiones fue en el año de 1996. Ahí la Asamblea Legislativa toma la decisión de reformar la ley y todo el sistema de pensiones. Nos introducen el tema de la ley SAP o lo que se le conoce así familiarmente como las AFPs. En 1998, de un plumazo, entonces que esto sorprende, ¿verdad? Sorprende que ahora, los que en aquel momento le robaron el dinero a los trabajadores, y perdone que yo use este término, pero es que no es otro término el que se puede utilizar, sino más decir que le robaron las pensiones a los trabajadores, en aquel momento ahora hablan de que hay que consultar estas leyes, cuando en aquel momento, en 1998, de un solo plumazo, sin consultarle a nadie. Yo recuerdo que yo me encontraba laborando en el juzgado donde estaba asignado en ese momento y llegaron a dejarme una libretita y me dijeron que firmara un contrato porque en ese momento yo pasaba al sistema de las AFP y les pregunté, ¿y de qué se trata esto? Y ni siquiera se molestaron en darnos una explicación. Más bien solo nos dijeron, bueno, si usted no firma y si no aparece en una AFP no se le va a poder pagar su salario. De esa manera. Entonces, bueno, en 1998 sucede el verdadero robo del siglo. Ahí la ANET, FUSADES, aliados por la democracia, la misma AFP, le vende al pueblo salvadoreño la idea de que ahora se está queriendo perpetrar el robo del siglo. No, el robo del siglo lo hicieron ellos en 1998 con la entrada en vigencia de una mala copia del sistema de pensiones de Chile, que por cierto, vale decir que esto no lo quieren decir los señores de Asafondos, no lo quieren decir los señores dueños de la AFP, que por cierto Chile está en una pujante reforma, los trabajadores en la calle luchando por eliminar el sistema de AFPs.
O sea, quiere decir que el padre de la creación de las AFP en el país ahora está aborreciendo. Está revirtiéndola. Revirtiéndola, y es porque tiene una situación que hay que tomar en consideración. En Chile fue antes que en El Salvador. Entonces ya en Chile los chilenos ya están viendo la gravedad, la precariedad con la que el sistema de pensiones de las AFP está tratando a los jubilados. Eso quiere decir que, por ejemplo, la gente tiene que saber que las AFP lo que te ofrecen ni siquiera es que tengas una inversión y que puedas ir ganando dividendos en tu cuenta previsional. Lo que te ofrecen es que lo que ahorraste te lo dividen en 10 años y si vos vivís más de 10 años, pues que Dios te bendiga. Le trasladan al Estado la responsabilidad de ese pensionado y te pagan lo que te dividieron en 10 años, te pagan en una pensión y en una pensión paupérrima. Lo que pasa es que en el país los salvadoreños son, pero mínimamente, muy pocos, los que han empezado a sufrir este problema de pensiones de hambre y de miseria que ofrecen las AFP y solo durante 10 años. Entonces, ahora, si el sistema, yo me preguntaba y le he preguntado a muchos que defienden este sistema de AFPs, la ley SAP, me he preguntado y les preguntaba, bueno, y si este sistema es tan bueno, y si ha sido tan bueno, ¿por qué de 1998 al 2004 ya estaba fracasado? Porque esa es la realidad. Este sistema se implementó en 1998 y fracasó ya en el 2004. Fue Francisco Flores, ¿verdad?, el que empezó a hacer una reforma, un fideicomiso, ¿verdad?, y posteriormente a ello, Tony Saca, que también tomó dinero de las AFP, o sea, ya el sistema estaba colapsado. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo es que este sistema novedoso de AFP era tan bueno que solo duró aproximadamente 6 años? Aparte de esto, Rodrigo, aquí se da un fenómeno interesante, como lo dice Roswell, que se va en la misma era de las privatizaciones, ¿verdad? Se da este tema de las pensiones, pero también se dice algo más. Y se inicia con varias aseguradoras, cuatro aseguradoras de pensiones, sí, pero realmente al final terminan solamente 2. Fueron 5. AFP Máxima, AFP Crecer, AFP Confía, AFP Futuro y no recuerdo el otro. La lógica de las privatizaciones fue la herencia por arena, principalmente, y los partidos de derecha que en la Asamblea Legislativa, en verdaderos madrugones, hacían. Porque lo que ellos buscaban era el tema de la ganancia. Y en el tema de las pensiones, lo que ellos buscaban era, obviamente, generar ganancia a través de uno de los instrumentos más importantes de seguridad social que tenemos los trabajadores, consignados en el artículo 50 de la Constitución. En aquel momento nadie habló de que cambiar ese método de captación de los aportes patronales y los aportes de los trabajadores reñía con la Constitución. En un madrugón lo aprobaron. Y es importante decir de que en aquel momento había un sistema público por medio del INPEP y un sistema privado por medio del ISS, y eso se rompió, sin revisar valores paramétricos, es decir, creo que rondaba alrededor del 9.5% de todo el monto en el INPEP y alrededor del 4 y algo en el Seguro Social. Es decir, el sistema paramétrico había que revisarse en aquel momento, pero aún así el sistema público de pensiones no estaba quebrado, a pesar de que era la caja chica de los gobiernos del PCN. No nos metieron en la privatización porque quebró. No, es mentira. No. Esa es una de las mentiras que nos hacen creer, que nos venden. ¿Cómo puede quebrar un sistema si tenía reservas técnicas? Correcto. Tenía alrededor de 234 millones de dólares en reservas técnicas. ¿Qué es lo que pasó? Que no había la suficiente voluntad política para perseguir a los que se robaban las empresas que no ingresaban las aportaciones de los trabajadores. ¿Qué era el otro gran problema? El tema de la corrupción. ¿Cuánto dinero de los gobiernos de esa época utilizaron de forma antojadiza?
de forma inescrupulosa en detrimento de los trabajadores. Entonces, nos venden el tema de las AFP, nos venden el tema de que usted va a poder cotizar en una AFP y su dinero va a ser suyo, cuando en realidad ese dinero debe de ser de los trabajadores, pero con el objetivo de lograr una pensión vitalicia que se rompe con el sistema de las AFP, puesto que una vez se le acabe su fondo, perfectamente la responsabilidad le llega al Estado. O sea que nadie tiene una pensión vitalicia. Nadie tiene, en el sistema de AFP, en el ahorro individual que ellos le llaman. ¿Te acabaste tu reserva de lo que fuiste ahorrando? Y como es un tema muy complejo, que tiene varias leyes que se han venido aprobando a lo largo de estos años, hasta en el 2006, con la ley del fideicomiso, que probablemente más adelante hablemos, yo siempre comparo cómo funciona el seguro social. El seguro social funciona bajo la lógica de solidaridad. Los que nosotros, que estamos jóvenes todavía, bajo la lógica de que la juventud no se enferma seguido. Nosotros en el Seguro Social, nosotros damos un aporte mensual. Y eso no va a un fondo común, es decir, yo, Rodrigo Cerritos, Roswell y tú, Julio, no tienes una cuenta individual en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque todos aportamos a un fondo común. Solidario. Un fondo solidario. ¿Qué pasa con nuestros compañeros mayores que se enferman más a menudo? Pues ellos utilizan más el Seguro Social. Una persona que ha tenido una operación, una persona que ha tenido un accidente, el Seguro Social ahí está. Pero ¿qué pasaría si me dicen, bueno, vamos a hacer una AFP del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y lo que usted aporte va a ser su ahorro individual? Lo que sucedería es que en un accidente yo me acabo todo mi ahorro y luego, como ya tengo mi ahorro, el hospital privado va a decir, no se preocupe, usted ya se quedó sin ahorro porque ya lo gastó en este hospital de calidad, ¿vea? En este hospital de calidad, y lo que venga en gasto se lo va a pagar papá gobierno. Así funciona las AFP. Se gasta el dinero que uno cotiza y al final la responsabilidad no le queda a las AFP, le queda al gobierno. Perfecto, me queda claro. Cuando regresemos, Roswell, te voy a preguntar sobre este tema que ya estabas tú metiendo, y es el tema de la consulta. ¿A quién le consultaron esto en esos entonces? Porque hoy piden consulta para todo, Sí. y piden que el país prácticamente Así son de vaya a un hipócritas. plebiscito y el país apruebe o no las cosas. Sí, claro. Y si no, se vienen con todo, digamos, los mismos medios de comunicación, ¿verdad? Mayoritarios, y dicen no han consultado, pero en ese entonces nos preguntaron. Esa es una buena pregunta que yo he escuchado que mucha gente se hace, y en aquellos entonces de la primera reforma, ¿nos preguntaron o no nos preguntaron? Para el fideicomiso, ¿verdad? preguntaron. Vamos a platicar de eso cuando regresemos después del primer corte. Quédese con nosotros, que a esto apenas comienza y estamos hablando de las pensiones desde la visión de los líderes sindicales en esta noche de domingo. Ya regresamos. Gracias por quedarse en Encuentro Económico con Julio Villagrán. También estamos en línea con Radio La Clave 92.1 FM. Recuerden, Radio La Clave retransmite este espacio los días lunes a las 7 de la noche y en TVX lo retransmitimos el día jueves a las 10 de la noche. Hoy estamos hablando sobre las reformas a las pensiones desde la visión sindical. Me acompaña Roswell Solórzano y también Rodrigo Cerritos, líderes sindicales, para hablar sobre este tema. En el 96 o 98 que suceden las reformas a las pensiones, Roswell, le consultaron al país, le preguntaron al país. Tú dijiste algo muy cierto. Dijeron, unos van para acá y estos no tienen salvación. Y otros se quedan aquí y estos tampoco tienen salvación. O sea, ahí no puedes decir nada. Yo recuerdo eso que nos dijeron, que no teníamos opción. Sí, yo lo que quiero decir es que para ese entonces estaba un poco más hipotón, ¿verdad? Y entiendo yo que hubo dos procesos. Uno, el de los octados, que recuerdo que tenían, parece ser que los que tuvieran una determinada edad, no recuerdo exactamente, 34. Abajo de 36 años. Abajo de 36 o sea, de años, 35 para abajo. podían perfectamente quedarse como los octados, que le llaman, que son muy pocos, por cierto. Y la mayoría de gente joven, que en ese entonces me apreciaba de ser joven, ¿verdad? Teníamos que simple y sencillamente someternos a eso. Eso es como casi como el tema de la dolarización, ¿verdad? Que uno se quedó pidiendo los billetes de Colón y ya no hubo nada. Entonces lo mismo aquí. Yo recuerdo que yo me resistí desde aquel momento y dije, yo quiero continuar en el INPEP. No tenés las condiciones porque la ley dice que tenés que pasar a una AFP. Y yo les dije que no iba a firmar.
Y me dijeron, bueno, si no firma es simple, no le vamos a pagar su salario. Entonces, bueno, ya cuando se meten con el estómago de la familia, pues a regañadientes tocó que firmar y esperar las consecuencias que ahora estamos viendo. Quiero decir entonces de que los señores del Partido Arena, que son nada más y nada menos que unos hipócritas, la gente de Asafondos, que es parte de la misma situación, de la misma cosa, la ANET, ¿verdad?, los mismos dueños de las AFP, ahora gritan y recontragritan que se tiene que consultar. Pero yo me pregunto y les hago la pregunta, y sean honestos, denle la cara a los trabajadores. Y cuando metieron este sistema podrido, nefasto de las AFP, nos preguntaron a los trabajadores si queríamos y si estábamos de acuerdo. Por lo menos nos preguntaron qué contenía esa ley, de qué se trataba. No supimos nunca, no se sabía nada, hasta que llegan hoy los gobiernos del expresidente Mauricio Funes y se empieza a discutir el tema de pensiones porque ya estaba en crisis. Entonces se empieza a discutir el tema de pensiones, empezamos a conocer la ley SAP, cuáles eran los beneficios, si es que hubiese algún beneficio, porque realmente no le encontramos ni uno, ¿verdad? Fue hasta ese entonces. Pero vienen ellos y ahora le quiero contar algo, Julio, esto es ridículo y sorprendente y hasta sospechoso. Ellos manejan a un grupo de dirigentes sindicales que nunca hemos sabido qué sindicatos dirigen y los aglutinan en una organización que se llama Contradefop, o por lo menos así lo andaban llamar, Contradefop, que tienen hasta un representante legal, un doctor Anaya, que por cierto pasa solo sentado allá con los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y yo lo digo porque yo lo veo permanentemente, soy empleado ahí y veo cuando él casi todos los días sube a los despachos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el doctor Enrique Pérez Anaya, ¿verdad? Y tiene ese hasta como apoderado. Y lo chistoso de esto es que resulta que hasta nuestro sindicato, CITOC, Sindicato de Trabajadores y Trabajadores del órgano judicial, aparece como miembro de Contradefop, sin que nosotros lo supiéramos. Y lo supimos en una discusión de este tema de pensiones allá en Casa Presidencial, cuando ellos a sangre y fuego defendían y siguen defendiendo el tema de las AFP. Y nosotros dijimos que las AFP, y lo sostenemos hasta este momento y lo seguiremos sosteniendo, deben de salir inmediatamente del mercado. Y ellos nos dijeron, mire, ¿y por qué ustedes nos contradicen lo que estamos diciendo si ustedes son parte de Contradefop? Le dijimos nosotros, bueno, mire, disculpe, ¿y cuándo firmamos? Porque yo soy secretario general ya de varios años. Y no me han contado. Y yo no sabía. Entonces, hoy se rasgan las vestiduras diputados de Arena diciendo de que le quieren robar el dinero a los trabajadores. Señores diputados de Arena, si fueron ustedes en el 98 que le robaron el dinero a los trabajadores, díganme ahora, por ejemplo, ¿a dónde están los certificados de traspaso? Por ejemplo, ¿a dónde están los certificados de traspaso? Se lo quieren imputar a este gobierno, pero la reforma fue en 1998. Y en 1998 la ley SAP dice que los certificados de traspaso, que se refiere a lo cotizado en el INPEP, que por cierto yo había cotizado varios años porque empecé a laborar cabal exactamente a los 18 años para el Estado, ¿verdad? Yo había cotizado varios años y el certificado de traspaso de lo que yo había cotizado en el INPEP hasta el día de hoy ya no se encuentra, hoy no se sabe dónde está ese dinero. Y los señores del Partido Arena, en vez de estar rasgándose las vestiduras, queriendo hacer las paces de que defienden a los trabajadores cuando son los que más nos han reprimido, deberían de explicarle al país y a los trabajadores dónde están los certificados de traspaso que tenían que haber sido abonados a nuestra cuenta individual. Y no están. Rodrigo, yo te quería preguntar, las consecuencias sobre esas reformas que se hicieron en el 98, claro, ¿cuáles son esas consecuencias? Mire, yo he escuchado inclusive a gente de derecha decir algo que a mí me ha sorprendido, algunos personajes, ¿verdad?, de la vida pública, que dicen, en algo tenemos que coincidir todos, y es que esto está fracasado, está colapsado. Claro. Bueno, ¿por qué se dio el colapso? El déficit fiscal que ha ocasionado de los 3.5% de déficit fiscal que tiene el país, 2 puntos es producto del tema de pensiones. Con esta reforma inconsulta, como se ha dicho, que está claro, inconsulta, se prometió el cielo y las estrellas, se prometió mayor cobertura. Es decir, en aquel momento solo había un 23% de la población económicamente activa que podía aspirar a cotizar y podía aspirar a pensionarse. Se habló que iba a ampliar la cobertura. Se dijo que teniendo las AFP
y teniendo el ente privado, que ellos venden en lo privado como exitoso, y no necesariamente fue el caso en el tema de las AFP, por el hecho de haber competencia por las diferentes AFP, la rentabilidad de los trabajadores iba a crecer por la lógica de la competencia. Se nos dijo también que iban a haber pensiones vitalicias y dignas. Y se nos dijo que nuestras pensiones iban a ser de nosotros. Todo eso quedó a la luz del pueblo salvadoreño en una vil mentira. En el 2001 se acabaron las reservas técnicas y empezaron a emitir eurobonos y aprobaron una ley los partidos de derecha que hoy tienen miedo de resolver ese problema que ellos cometieron en el 98, porque la ley la aprobaron en el 96 y entró en vigencia en el 98. Y en el 2001 se acaban las reservas técnicas, el Estado ya no tenía cotizaciones, es decir, el Estado tenía la responsabilidad de pagar el 95% de las pensiones, pero solo recibía el 5% de las cotizaciones. Pero mira, Rodrigo, dinos por favor, ¿cuál es ese desbalance con el sistema antiguo que teníamos y qué tan rápido se acabó esa reserva? ¿Cuál fue ese desbalance? Lo que pasa es que en aquel momento el Fondo Solidario pagaba pensiones, pero desde el momento en que las cotizaciones ya no van al Estado, sino que van a una AFP, el Instituto del Seguro Social ya no era responsable de pagar pensiones. El INPEP ya no era responsable de pagar pensiones a aquellos que habían sido trasladados al sistema antiguo, al sistema nuevo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado empieza a tomar la reserva técnica y llega un momento donde en el 2001 dicen, bueno, ya no tenemos dinero. Y no lo ponen en el presupuesto general de la nación, que es otro debate que la derecha está hablando de que el por qué los 500 millones de dólares que hoy se tienen que pagar anualmente en el tema de pensiones, ¿por qué no se ponen en el presupuesto general de la nación? Si en ninguno de estos años se ha puesto en el presupuesto general de la nación, lo que se ha hecho es que se emitió una ley de eurobonos con una tasa LIBOR famosa que en aquel momento rondaba el 7.5% y que luego cayó, que es una tasa inglesa y que luego cayó a alrededor del 1%, entonces caen los intereses y se genera un caos. Los gobiernos de Arena, al ver que la tasa de reemplazo, es decir, la tasa de reemplazo es el equivalente de pensión que se le entrega al jubilado y que en aquel momento era tan baja, pero tan baja que para evitar el descontento de los primeros pensionados que se dan ya con el nuevo sistema de pensiones, entonces creo que fue el gobierno de Tony Saca en que empieza ahí, aprobó la ley de los optados A y los optados B, exacto, donde les dijeron no se preocupen, nosotros les vamos a aprobar una ley donde su tasa de reemplazo va a ser arriba del 70%. Es decir, si usted ganaba $800, usted no se preocupe, de acuerdo a la ley le tendría que tocar el mínimo. En aquellos años no rondaba ni los $100. Entonces, para que no llegara a eso, tuvieron que hacer una estratagema política, endeudar al país, hacer una ley de optados A y optados B y elevar la tasa de reemplazo hasta el 100%. Por eso es que ahora revisamos pensiones, hay algunas inclusive de arriba de los $5,000. Y nosotros en nuestra propuesta, espero que más adelante hablemos en detalle cuál es nuestra propuesta, tenemos que ir revisando todas esas cosas. Bueno. Entonces hay muchas mentiras que se repiten en los medios de comunicación tradicional que en aquel momento callaron, que en aquel momento en las páginas principales de los periódicos hablaron de la aprobación de la Asamblea Legislativa, pero no criticaron nada. Bueno, cuando regresemos, vamos a contestar, me robaron mi dinero. Dice mucha gente en la publicidad que aparece, nos han robado $500 millones, dice la derecha en el país. Eso nos vamos a contestar cuando regresemos. Quiero preguntarle a nuestros invitados, ¿qué pasa con esto? O sea que nos han bolseado, así están diciendo, que nos bolsearon y que nos han robado $500 millones. Eso va a ser cuando regresemos. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave también están en sintonía de Encuentro Económico. Ya volvemos.
Buenas noches, amigos televidentes. Espero que hayan disfrutado las vacaciones. Es para mí un agrado estar con ustedes este domingo presentándoles el resumen gracias a dinero.com.sb. Empezamos. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, sentó postura sobre la segunda propuesta del gobierno para reformar el sistema de pensiones y explicó que esta se enfoca principalmente en desahogar las finanzas del Estado y no en mejorar los beneficios de los trabajadores, a diferencia de la presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Según el análisis de FUSADES, esta nueva propuesta gubernamental tiene un énfasis eminentemente fiscal, al igual que la presentada en febrero de 2016 relativa a la creación de un sistema mixto. Entre las conclusiones, FUSADES también argumenta que la nueva propuesta gubernamental va en detrimento de los intereses de los trabajadores, no mejora la rentabilidad del ahorro, no agrega beneficios, desmejora la pensión, crea una cuenta incierta sin respaldo de dinero individual y no mejora cobertura. Los flujos de inversión extranjera directa hacia América Latina y el Caribe cayeron 7.9% el año pasado en comparación con 2015 y sumaron 167.043 millones de dólares, informó el pasado jueves 10 de agosto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En su informe llamado La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2017, el organismo indica que para este año se proyecta un nuevo retroceso en materia de inversión extranjera directa, que se ubicaría en torno al 5%. En el caso particular de El Salvador, dicha inversión se redujo 6.2% en 2016 y anotó ingresos por 374 millones de dólares, cifra que lo ubica como el segundo país de Latinoamérica con menor inversión extranjera directa, solo detrás de Paraguay, que registró 274 millones de dólares. Bueno, y ese fue el resumen de las noticias de economía, finanzas de El Salvador gracias a dinero.com.sb. Le hago la atenta invitación a que nos visite en nuestra página web y que nos siga en nuestras redes sociales como dinero.com.sb para que usted esté informado al instante de todas las noticias en cuanto a economía, finanzas y empresarial de El Salvador. Y bueno, también les recuerdo que somos el único periódico digital con versión en inglés, si usted gusta leer las noticias en inglés o compartirlas con sus familiares en el extranjero. Bueno, y esto ha sido todo por mi parte. Lo invito a que siga acá en Encuentro Económico con don Julio Villagrán. Pasen buenas noches. Gracias, Alejandra Rochac, por tu informe, por cortesía del periódico digital económico más importante de este país, dinero.com.sb. No deje de ver, no dejen de entrar a este portal para conocer las noticias económicas, empresariales de este país más importantes. Dinero.com.sb es el sitio que usted debe visitar. Platicando con los líderes sindicales Rosbal Solórzano y Rodrigo Cerritos sobre las reformas a las pensiones desde la visión sindical. Nos bolsearon, se llevaron 500 millones de dólares, este gobierno nos está robando. Son las cosas que se escuchan, Rodrigo. Claro. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, decir que la ley es la que se tiene vigente en este momento porque la derecha, que los diputados de derecha son la gran mayoría, y en la Asamblea Legislativa, lastimosamente, no es por razón ni por buenos deseos de apoyar a los trabajadores, sino es por un tema de votos. Lamentablemente en la Asamblea Legislativa en aquel momento tenía la derecha más de 56 votos y aprobaban y desaprobaban cualquier tipo de ley. Hoy, como Arena y sus problemas internos... Antes los madrugones eran permitidos, ya no, dicen, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora lo que ellos quieren es generar en la población incertidumbre, confundir a la población sobre temas sensibles como estos. Porque cuando hablamos de pensiones estamos hablando del futuro de los trabajadores del presente y los actuales jubilados, que rondan alrededor de 170,000 trabajadores, jubilados que en este momento se las ven con dificultades producto de una ley generada por la derecha. Cuando nosotros escuchamos hablar a los voceros de la derecha en relación a este tema, nosotros nos sentimos burlados
y por lo tanto condenamos todas estas acciones de boicot, de desestabilización contra los intereses nuestros, los trabajadores. ¿Cómo es posible que, señores de Arena, hoy hablen ustedes de transparencia y hablen de generar diálogo, de generar confianza, cuando los principales organizadores de la desconfianza, de la crisis que tiene el país es producto de ustedes? Como no tenemos política económica propia, política monetaria, estamos dolarizados y tenemos problemas fiscales gracias a toda la fuga de fondos del presupuesto general de las naciones que cubren las pensiones, producto de las leyes que ustedes mismos aprobaron cuando ustedes fueron gobierno, el Ejecutivo, cuando controlaban el Ejecutivo, cuando controlaban la Asamblea Legislativa y, por supuesto, cuando controlaban también la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que hoy, como no tienen y no tienen esa correlación que ellos quisieran tener en el Ejecutivo, porque ya no lo controlan ellos, y ya no controlan a sus anchas a la Asamblea Legislativa, hoy únicamente utilizan sus instrumentos de desinformación, hablando del robo del siglo, hablando de los 500 millones de robo, cuando en realidad lo que nosotros vemos es que con las leyes actuales, que hay que ser cambiadas, que urge, nosotros estamos en una batalla constante de aprobar un sistema de pensiones que le garantice al trabajador, no a las AFP, que le garantice al trabajador pensiones vitalicias, pensiones dignas. Señores de FUSADES, señores de ANEP, ustedes que hablan de seguridad jurídica, hablemos de seguridad jurídica, pero de la seguridad jurídica de nosotros los trabajadores, que somos los que verdaderamente generamos la riqueza y que somos los que cotizamos y los que vamos a ser beneficiarios de esa pensión. Decía Rosval, somos los dueños del dinero, dijiste tú al principio. Sí, que es lo correcto. Mira, yo te quiero preguntar, Rosval, el trabajador, la trabajadora salvadoreña, ¿está consciente de lo que está pasando con esto de las pensiones? No, definitivamente. ¿No les preocupa eso a ustedes? No, lo que pasa es que, a mí me preocupa, claro porque realmente al final preocupante. la gente no entiende los detalles de esto. Ve la discusión política, pero no ve el detalle. Es que, Julio, la historia en este país, lamentablemente, siempre la han escrito los poderosos, porque nosotros los pobres nos toca que andar huyendo o sobreviviendo, ¿verdad? Entonces, hay que remitirse a la historia. Lo que pasa es que en este país la gran tarea de la derecha históricamente ha sido mantener al pueblo adormecido a partir de que no haya conocimiento. Ahora que se abren las alamedas, digamos, del conocimiento, bueno, se suelta el gran montón de universidades privadas para seguir adoctrinando desde las universidades privadas el conocimiento hacia la gente, haciéndoles saber lo que ellos quieren que sepan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo te contaba que la ley SAP, la ley que instaura las AFP en este país, es una ley de la cual nosotros no teníamos conocimiento. Los trabajadores no podían saber exactamente cómo se construyó, cuál fue el espíritu del legislador de ese momento. No había acceso a la información. No había acceso a la información, cuál fue la técnica legislativa que se utilizó para poder armar este esperpento de ley. Entonces, resulta que hasta hoy, ya en el 2009, que llega el expresidente Mauricio Funes, que hay oportunidad, se instala un instituto de acceso a la información, se abren las puertas de la información y empezamos a conocer muchos de los entramados jurídicos que ellos mismos habían instalado para poder seguir manteniendo oprimido al pueblo. Entonces resulta que la población, nosotros, los mismos dirigentes sindicales, muy poco sabíamos cómo se manejaba todo el sistema de pensiones, muy poco, porque información era a cuentagotas. Entonces, si te imaginas que nosotros que andamos, como decimos en buen salvadoreño, en el ajo, no conocíamos mucho las cosas, ¿cómo va a saber el pobre salvadoreño común que se dedica y que su preocupación es cómo abordar el autobús, ir a su lugar de trabajo, cómo lograr regresar de nuevo a su casa y llevar la comida a su familia? Esto es lo que la derecha siempre ha aprovechado para mantener adormecido al pueblo. Entonces resulta que hoy que empezamos a conocer, vamos descubriendo las barbaridades y las atrocidades que ellos han generado con todo este montón de leyes, poniéndolas a su interés, a su servicio. Miren un ejemplo puntual de esto. Hombre, si el tema de las AFP es como que yo te diga, Julio, mira, te voy a dar
$1 millón y me lo guardás, ahí regreso después. Y bueno, pase 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y uno te lo pida y vos decís, bueno, yo lo voy a poner a trabajar. Le regalaron nuestro dinero a los grandes oligarcas de este país, esa es la verdad de las AFPs. Y por lo que ahora defienden a muerte este sistema, porque ellos mismos lo dicen. Yo oía al señor René Novelino, presidente de Avanza, diciendo, aceptando que este es un sistema fracasado, que este es un sistema colapsado. Pero y entonces, si es fracasado y si es colapsado, ¿por qué siguen insistiendo en un sistema fracasado y colapsado? La gran pregunta. Entonces uno dice, bueno, miren, realmente no hay una explicación lógica y ve la grosería y la picardía que hay detrás de todo esto. Hay una propuesta en la Asamblea Legislativa que se llama Iniciativa Ciudadana, le andaban a llamar, que dicen que son los que la presentaron los señores de Contradefop y otras organizaciones, que no es más que los asalariados, los pagados por la ANET, por FUSADES y por el mismo Partido Arena. Esa iniciativa es la que ellos están insistiendo y contrainsistiendo que es la que debe aprobarse. Y ahí decía René Portillo Cuadra, diputado de Arena, desgraciadamente fue compañero, dirigente sindical también, ¿verdad? Pero ahora está en el bando donde estafan a los trabajadores. Y decía él, inclusive llegó al extremo de querer negociar con el FMLN, con la bancada del FMLN, que si le aprobaban la ley tal y como lo ha propuesto la iniciativa ciudadana, pues ellos podrían considerar apoyar en algunos préstamos al gobierno actual. O sea, que quiere decir que no solo son pícaros, sino que son chantajistas, son extorsionistas. A eso se han llegado. Mira la iniciativa ciudadana lo que presenta a los trabajadores. Otro espejito, así como cuando vinieron los españoles a robarnos el oro, ¿verdad? Dicen ellos de que esa propuesta es la más completa, la más terminada y que se resuelve todo el problema. Pero lo que no dicen es que estos sinvergüenzas de este fracaso quieren sacar ganancia. Ahora resulta que no solo quieren continuar con el jugoso negocio, sino que le aumentan 2 puntos más a los gastos de administración. 2 puntos más, o sea que nos van a clavar, si así lo permite la bancada legislativa del FMLN, ¿verdad? Nos van a clavar 1 punto más a los gastos de administración a nosotros y supuestamente 1 punto más a los gastos de administración a los empresarios, a los dueños de las empresas. Entonces, de la tragedia, del fracaso que ellos mismos han generado, de la crisis que ellos mismos han generado, quieren sacar hasta beneficio. Esa es la propuesta de Iniciativa Ciudadana y por la que el Partido Arena y bueno, la mayoría de la derecha está pujando para que sea aprobada. Okay. Pero de la propuesta que nosotros los trabajadores hemos presentado, pareciera ser que como que a esa le tienen roña, porque ahí se acaban los privilegios para las AFP. Vamos a hablar precisamente, Rosval, cuando regresemos al último corte, vamos a hablar de las propuestas. Usted dice que hay muchas propuestas. Claro. Algunos dicen la propuesta, digamos, de la derecha, la propuesta del gobierno y la propuesta de los trabajadores. Creo que se quedan nada más, pero hay más propuestas, dicen ustedes. Hay más propuestas. De eso vamos a hablar en el último bloque, hablando sobre las reformas a las pensiones desde la visión sindical con Rosval Solórzano y con Rodrigo Cerrito. Ya regresamos. Bueno, platicando con líderes sindicales sobre las reformas a las pensiones, Rosval Solórzano nos acompaña y también Rodrigo Cerritos, hablando sobre esto que la gente muchas veces no entiende, Rodrigo. Sí, claro. Lastimosamente, como bien lo dice Rosval, el salvadoreño promedio no entiende y no le explicamos los medios de comunicación porque la mayoría pues tenemos visiones sesgadas sobre estas cosas. Entonces el salvadoreño se queda como en el aire, vea qué está pasando. Ve una discusión política y ve lo que vemos todos los días, lo que nos desayunamos, nos almorzamos y nos cenamos. La discusión entre la derecha y entre el T. Pero el fondo, que es su dinero. Claro. Entonces, si yo he escuchado, por ejemplo, amigos que yo creo que sin tener ningún argumento dicen me han robado, sí, o me quitaron los 500 millones. Y yo a veces les he preguntado de manera, pero sincera, mira, ¿y por qué decís eso? Explícamelo. Pero la gente no entiende. Pero en este contexto, Rodrigo, hay propuestas para reformar esta ley de pensiones del sistema que dicen que está colapsado. Está colapsado. Entonces, hay propuestas. ¿Qué propuestas hay? Antes de entrar a la propuesta, muy brevemente, yo quiero, en nombre de la clase trabajadora,
a la cual representamos la confianza al pueblo salvadoreño, al pueblo trabajador, precisamente por algo bien importante. Nosotros tenemos a nuestros compañeros allá en nuestros lugares de trabajo, a nuestras organizaciones sindicales, que saben que si nosotros apoyamos una política, una ley, una reforma que vaya en contra de los intereses de los trabajadores, nosotros vamos a ser responsables de ello y nuestros compañeros nos la van a cobrar. Por eso, al pueblo salvadoreño, que probablemente tiene muchas dudas, que muchas veces se confunde por lo que se dice, por lo que inventan, por las discusiones que usted mencionaba, que tengan confianza en nuestra propuesta, que consiste básicamente en 3 pilares. Un pilar solidario, vitalicio, que básicamente los jóvenes pagamos las pensiones de los adultos mayores, mientras los adultos mayores pasan su tiempo de vida recibiendo su pensión, que se incrementa de $207, se incrementa a $300. Es decir, hay un 45% de incremento de la pensión con la actual ley. Ese es un dato importante. En ese primer componente, un componente solidario y vitalicio, es decir, hasta que la persona fallezca, y si tiene beneficiarios, los beneficiarios siguen teniendo las prestaciones de ley. El segundo componente o pilar, como nosotros le llamamos, es un pilar no contributivo, es decir, la pensión básica universal, en nuestra ley, todas aquellas personas que aporten al país, a la vida económica del mercado laboral salvadoreño, no pudieron jubilarse y ellos necesitan un apoyo para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que ganen arriba de $600. Un aspecto importante es la reducción de la comisión. Actualmente del 13%, del 6.75 más el 6.25 que se paga, hace un 13%, de ese un 2.2 va para la comisión. Es decir, del 100% del dinero, un 17% va para la comisión, y de acuerdo a nuestra propuesta es que se disminuye a... Es decir, hay un 8% que se va al ahorro del trabajador. Es algo bien importante la reducción de la comisión. También nosotros hablamos de crear el Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social, que va a ser la entidad pública que va a manejar los dineros de los trabajadores por un ente tripartito. Es decir, representación gubernamental, representación privada de la patronal y representación de los verdaderos representantes de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque este dinero no va a ser para otra cosa que no sea pagar pensión. Se van a buscar diversificar la cartera de inversiones para que se invierta en el país en proyectos que dinamicen la economía a buena rentabilidad. Y un otro componente importante es que se busca ampliar la cobertura por medio de llamar a nuestros compañeros y compañeras del sector independiente, que probablemente tienen ingresos importantes y que ellos necesitan incentivos. Por eso es que en la reducción de la tasa, en la reducción de lo que es la comisión, hay un 4% que se busca como incentivo para las personas que trabajan, valga la redundancia, en el trabajo doméstico, tengan sean por servicios profesionales, tengan trabajo agrícola, que ellos puedan, o al final ellos tienen oportunidad de jubilarse y tener una pensión que poco a poco se va a ir revisando de acuerdo al costo de la vida. Ok, Rosvale, pero esto no es fácil. No, por Esta discusión no. está ahorita a flor de piel. Pero yo quisiera conocer tu opinión. Políticamente esto no está fácil. No, la verdad es que ese es el grave problema. En realidad, en este momento, las correlaciones, aunado a ello, no solo el tema de correlaciones, podría perfectamente tomarse una decisión entre el FMLN, el partido Gana, el partido PCN y hasta el mismo PDC para resolver el tema de pensiones. Pero el Partido Arena ha amenazado de que ellos no están de acuerdo si no es la propuesta de la oligarquía, en este caso esa iniciativa ciudadana, que es la que ellos están más potenciando. Y además sabemos nosotros que cada vez que el Partido Arena no está de acuerdo y no se resuelve como ellos dicen,
entonces tienen el instrumento de dominación por excelencia que se llama ahora Sala de lo Constitucional, e inmediatamente recurren a la Sala de lo Constitucional para declarar inconstitucional cualquier decisión que sea tomada si ellos no están de acuerdo. Y como niños regañados, niños caprichosos, acuden donde la mamá, Sala de lo Constitucional, a que se deje nuevamente las cosas como estaban. Mira, Rosval, hagamos un paréntesis. Tú eres el secretario general de los trabajadores y trabajadoras del sistema del órgano judicial. Sí. Tú conoces un poco o mucho las entrañas del órgano judicial. Claro. Tú estás diciendo algo muy grave, o sea, No, decir, la Sala de lo Constitucional grave. está respondiendo a los intereses de Arena y de la derecha y de la oligarquía, dices tú. Yo lo reafirmo, lo sostengo, lo reafirmo y lo confirmo. El magistrado Rodolfo González, por poner un ejemplo, el magistrado Rodolfo González, ahora ya no solo es magistrado de la Sala de lo Constitucional y no solo se presta a la desestabilización en el país, sino que ahora hasta opina de las mismas sentencias que ellos van a emitir, adelantando criterios. Jurídicamente los abogados le llamamos adelantar criterio cuando tienes en conocimiento una solicitud sobre un caso que ha sido sometido a tu conocimiento y tú antes de haber dado una sentencia opinas al respecto. Entonces, ha adelantado criterio. En cada momento, cada momento, cuando la Asamblea Legislativa es evidente, y esto lo puede ver el pueblo salvadoreño, si le ponen un poquito de atención, ustedes van a descubrir que lo que yo estoy planteando es la verdad. Cada vez que en la Asamblea Legislativa los partidos del FMLN, que es el partido de gobierno en la actualidad, y a lo mejor gana, que logran llegar a un acuerdo, a un consenso, que para eso es la casa de los consensos de la Asamblea Legislativa, llegan a ponerse de acuerdo y logran conseguir una reforma o una ley que con 43 votos se logra, y el partido Arena no está de acuerdo, inmediatamente o uno de sus secuaces, ¿verdad?, o uno de sus testaferros va y corre a la Sala de lo Constitucional a presentar recursos que yo puedo asegurar que son elaborados inclusive en la oficina jurídica del magistrado Rodolfo González, ¿verdad? Entonces, que ya los tienen preparados y listos. Inmediatamente está la discusión. Por ejemplo, en este momento, ellos tienen ya listo un recurso en caso de que se hubiera un acuerdo entre Gana y el FMLN para aprobar el sistema de pensiones solidario vitalicio, el cual el compañero Cerritos muy bien ha explicado. Ellos tienen listo cómo detenerlo. Por eso es que es necesario, en este momento, miren la gran democracia que ellos nos venden en este país, la democracia burguesa de esa constitución que por supuesto lo hicieron ellos mismos, ¿verdad?, a su modo y a su interés. Entonces, ahora la democracia resulta que, yo lo digo abiertamente, resulta que ahora ya no es ni el Ejecutivo ni el Legislativo, no es independiente. Ahora tienen sobre ellos a la Sala de lo Constitucional, ni siquiera el órgano judicial. Oigan bien, y a veces me preocupa que la comunidad jurídica no se pronuncie sobre estos temas. Ni siquiera es el órgano judicial el que está sobre el Ejecutivo y sobre el Legislativo. Es la Sala de lo Constitucional, una de las salas de la Corte Suprema de Justicia, una de las salas del órgano judicial. Entonces, esto definitivamente, la seguridad jurídica en este país, desde la llegada de la Sala de lo Constitucional al momento actual, no hay seguridad jurídica. Uno no puede saber qué decisión van a tomar. Y si no, miren una pregunta. ¿Cómo es que en la Sala de lo Constitucional se supone que cada expediente, cada recurso de amparo, cada recurso de inconstitucionalidad debe llevar un rol, debe llevar una fecha y una hora de entrada? ¿Y cómo es que hay una gran cantidad de ciudadanos, entre ellos nosotros, que hemos presentado recursos y hasta hoy duermen el sueño de los justos, pero cuando se trata de estos, usted ve cómo de manera express, inmediatamente la Sala de lo Constitucional le responde a la gente del Partido Arena, a la ANET? Como cuando sos el dueño de la pupusería y la orden que va llegando de tu amigo la pones encima por ahí. Correcto. Yo quisiera, no tengo más tiempo, Rodrigo y Rosval, ¿qué mensaje le mandan ustedes como representantes de los trabajadores a los diputados de la Asamblea Legislativa que tienen a cargo las reformas a la ley? No tengo mucho tiempo, pero les doy un espacito. Los trabajadores y las trabajadoras con mayor legitimidad y con mayor representatividad estamos unidos en este aspecto. Alrededor de 11 grandes organizaciones nacionales que representamos alrededor de 200,000 trabajadores que marchamos los 1 de mayo, que marchamos los 31 de octubre, estamos unidos a estos.
y no vamos a permitir que una vez más la derecha golpee los intereses de los trabajadores y del pueblo en general. Por lo tanto, a los señores de Arena, a los señores de la derecha, les pedimos que por primera vez en su vida voten y resuelvan este tema, que ustedes son los principales causantes de la crisis fiscal y de la crisis de pensiones. Al partido FMLN que se mantenga firme en la propuesta, porque como trabajadores que estamos aglutinados en esta alianza sindical, vamos a luchar para tener un sistema vitalicio, un sistema solidario y un sistema que le garantice pensiones dignas a todos y a todas. Roswald, por favor. Bueno, yo quería decir que este tema de las pensiones, como, al igual que otros, es un tema que, por favor, el pueblo debe tener claro 3 aspectos fundamentales. 1, no debe de tener color político de ningún partido. Este es el sistema de pensión de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por andar sudando calenturas ajenas, por andar defendiendo intereses políticos partidarios, voy a dejar la gran oportunidad que ahora tengo de heredarle a mis nuevas generaciones un sistema de pensiones digno para los trabajadores. Queremos decirle a los señores diputados de todas las fracciones legislativas que basta de seguir jugando con los intereses del pueblo, basta de seguir burlándose de los trabajadores y del pueblo en general. El problema que tienen es que ellos no tienen interés en devolverle a los trabajadores lo que le robaron en 1998. Entonces, queremos pedirle por favor al FMLN que tenga la claridad de que detrás de ustedes está la esperanza de todo un pueblo, está la esperanza de la clase trabajadora, y lamentando mucho que en estos días se ha estado manejando una nueva propuesta que el señor ministro de Hacienda ha querido introducir como un híbrido entre la propuesta que se han en las diferentes propuestas. Nosotros demandamos el sistema de pensión solidario vitalicio, no contributivo y de ahorro individual, con un Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social, y que los cotizantes que excedan de los $600 que puedan tener la oportunidad, si quieren quedarse en ese sistema perverso de las AFP, o pueden venir al Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social. Quiero agradecerles que hayan comparecido con nosotros a Encuentro Económico. Creo que los aportes han sido muy importantes para toda la población. Este es un tema que tenemos que seguir discutiendo. Yo los invito para que estén pendientes a nuestro llamado. Vamos a tener una segunda parte de este espacio, porque mi interés es que realmente la gente conozca en detalle aquellas cosas que ya en lo público se hacen rojos o se hacen tricolores. No nos interesa, como tú dices esto, nos interesa que la gente entienda qué está pasando con el tema de pensiones. Gracias a ustedes por haber estado en Encuentro Económico, y ustedes en casa, Muchísimas pasen gracias. todos una feliz noche. Será hasta la próxima.